buenas tardes. Mi nombre es Carol Vanessa Romero Cruz. Y el mío es Ingrid Carolina Cruz González. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de octavo semestre de licenciatura en Pedagogía Infantil. Y estamos realizando una actividad del curso de Políticas Educativas. Se tiene como conocimiento que el decreto 2277 del año 1977 fue conocido en la clase trabajadora y en el gremio del magisterio como el estatuto docente. Este daba la facultad al magisterio de tener unas prerrogativas tanto laborales, salariales y de seguridad social. Entre ellas, los hijos de los maestros tenían el beneficio de estudiar gratis la educación superior. Todas estas garantías fueron objeto de discusión y de reforma al gremio y fueron desmejorando poco a poco. Cabe resaltar que FECODE, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, luchó mucho en el año 2000 y 2001, cuando el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, en este entonces, el expresidente Juan Manuel Santos, formula una reforma a la educación en el sistema prestacional y de contrataciones. Creo que usted recuerda que el magisterio vivió un paro prolongado protestando por el Acuerdo 01. Luego se convirtió en Ley de la República, la Ley 715, que regula la contratación y los gastos de la educación. Y ya en el año 2002 fue aprobada una reforma que es el Decreto 1278, donde los maestros perdieron todas las prerrogativas que tienen en el Estatuto Docente. Hoy en día goza de una contratación, pero con menos garantías laborales, y ya por medio de concursos. A diferencia de lo que sucede con el sector público del Estatuto 2277 y el Decreto 1278, el docente de la institución educativa del sector privado se rige por las estipulaciones contenidas en el Código Sustantivo del Trabajador. Así lo estableció el artículo 196 de la Ley 115 de 1994. Por su parte, los artículos 101 y 102 del Código Sustantivo del Trabajador mencionan superficialmente lo que corresponde al tiempo de servicio y algunas prestaciones para este gremio. Teniendo en cuenta esta pequeña introducción, vamos a realizar una entrevista a docentes del sector público y del sector privado. Esto con el fin de establecer qué tanto conocen acerca del decreto 2277 y 1278 y qué opinión tienen respecto a este desde su punto de vista personal y laboral. Vamos, acompáñanos en la adquisición de estos aportes y conocimientos que nos traen nuestros entrevistados. Mi nombre es Joana Hernández Londoño, docente de la Institución Agrícola Guadalajara de Buga. Hace 10 años nombrada en propiedad por el decreto 1278 mediante concurso. Soy licenciada en Pedagogía Infantil, especialista en el desarrollo de la infancia y la adolescencia. En el momento me encuentro en la categoría 12E y como docente llevo 19 años de experiencia en colegio público y colegio privado. ¿Alguna vez has escuchado sobre los decretos 1278 y 2277? Si su respuesta es sí, ¿podría mencionarme algunas características de cada uno? En cuanto a los decretos 2277 y 1278, claro que los conozco como docente. El decreto 2277 rige desde 1979 y pues era el que nos daba como las pautas para la labor docente, para desempeñar nuestra labor docente en cuanto a la parte pues oficial o del gobierno. Desde el año 2002 empieza a regir el decreto 1278 con una gran diferencia al 2277 y es que ya los docentes para hacer el ingreso a su carrera como docente en el sector oficial debían concursar. De igual manera, para poder ascender. Entonces, esto crea pues una serie de condiciones, entre ellas que el docente sea evaluado y haga unas contribuciones
frente a la labor educativa muy específicas que se llevan pues un control más detallado y una serie de parámetros establecidos que este decreto nos presenta. Es importante que resaltar pues que le ha dado la oportunidad a todos los maestros de Colombia poder concursar y tener la posibilidad de entrar en carrera docente, algo que anteriormente era muy dado a las condiciones y relaciones políticas. Entonces, creo que en ese sentido ha sido un acierto para todos los maestros. ¿Considera usted que los decretos 2277 y 1278 son coherentes a la remuneración, escalafón, incentivos y la evaluación docente? Como todo decreto tiene sus pros y tiene sus contras. El 1278 garantiza que las personas que ingresan a su carrera docente lo hagan por mérito. Pero en la parte de la evaluación y funcionalidad del decreto, pues vemos muchas inconsistencias de las cuales nosotros estamos pues diariamente en constante lucha. Por ejemplo, las evaluaciones muchas veces son subjetivas por parte de los rectores. Otras, si tú, por ejemplo, no ganas el concurso, entonces no vas a poder lograr tener tu título, homologar tu título sabiendo que te ha costado tanto. Entonces terminas una maestría y debes esperar a ganar el concurso para poder que te la tengan en cuenta dentro de tu escalafón. Entonces son cosas que a la luz de cualquier persona y más de nosotros como maestros consideramos injustas. Entonces tiene sus pros y tiene sus contras. Habría que, digámoslo así, darse la oportunidad de evaluarlo, de estudiarlo y proponer algunas mejoras que ya por lo menos sindicatos como de Colombia como FECODE pues ya han estudiado y precisamente por eso es que se hacen las luchas constantes de los maestros. ¿Me podría mencionar algunas diferencias entre las condiciones económicas y laborales entre el sector público y el sector privado? En cuanto a las condiciones laborales y económicas del sector privado y el sector oficial, considero que hay grandes diferencias. Desde el sector oficial, pues tenemos muchas más prebendas en ese sentido, se nos reconoce la parte de estudios, todos los factores salariales. En el sector privado hay muchas instituciones que, digámoslo así, abusan de la condición del docente. Entonces se toca trabajar largas jornadas y la remuneración pues no se ve muy satisfactoria. Entonces yo diría que en ese sentido la brecha está bastante grande entre el sector oficial y el sector privado, si lo vemos desde la parte de la dignificación del maestro. ¿Qué opinas sobre los currículos y normativas que maneja el sistema educativo? ¿Ofrecen un desarrollo académico acorde para los estudiantes? En cuanto a los currículos y normativas, creo que es importante continuar en el proceso que se ha venido adelantando desde el MEN de ir fortaleciendo esos currículos institucionales, porque la verdad es que siempre se han adoptado de otros países y no se ha logrado contextualizar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Entonces, pienso que en cierta manera hay dificultades, teniendo que, como maestros, hacer muchos ajustes y tratar en lo posible de optimizar esos currículos para que nuestros estudiantes, a pesar de las dificultades contextuales, puedan adquirir sus conocimientos.
¿Podría mencionarme algunas ventajas y desventajas que tiene la profesión docente? Bueno, como docente creo que una de las ventajas que tiene la profesión docente es poder disfrutar, aprender todos los días, compartir nuestros conocimientos y darle la oportunidad de sembrar futuro a través de los estudiantes. Económicamente, si estamos en un sector oficial, es una oportunidad de estabilidad económica que en Colombia es muy complicado. Lo vimos en esta pandemia, por ejemplo, todas las personas se vieron afectadas por la parte económica y gracias a Dios nosotros como maestros oficiales siempre tuvimos nuestro sueldo estable, nuestras prestaciones sociales estables, no se vieron afectadas y eso nos da una garantía de tranquilidad. Como desventaja, pues tenemos las condiciones sociales, tenemos los problemas de contexto que de pronto a veces nos hacen pues como decaer en el ánimo. Las condiciones tan precarias de las instituciones educativas, eso también es otro factor que se crea como desventaja en la parte del sector oficial, porque en la parte del sector privado las condiciones para uno trabajar pues son muy buenas, son unas condiciones óptimas. La parte salarial no se ve reflejada mucho, pero en la parte de condiciones laborales sí. ¿Cuál imagina usted que sería la mejor propuesta para mejorar la calidad educativa? Para mejorar la calidad educativa, considero que es muy necesario primero que el gobierno establezca una política más efectiva frente a las dinámicas de cada una de los entes territoriales en cuanto al sector oficial. Es importante como hacer unas revisiones más exhaustivas para que no haya tanta corrupción y a las instituciones educativas llegue lo que realmente debe llegar. Y en la parte del sector privado, considero que pues mejorar las condiciones salariales ayudaría mucho para que los maestros mejoren el nivel educativo y continuar fortaleciendo los currículos con propuestas pedagógicas que impacten el contexto de los estudiantes. Y por último, ¿conoce programas, entidades o personas que promuevan la formación continua de docentes? Si las conoce, ¿me podrías decir cuáles? Y si ha sido beneficiario de alguno. Sí, conozco entidades que han colaborado con esa formación docente. Una de ellas son las secretarías de educación, el mismo ministerio a través el mismo Ministerio de Educación a través de sus portales educativos, también con los diferentes programas que existen. Me he visto beneficiada con la formación que ha hecho la Secretaría de Educación en lenguaje de señas, por ejemplo, en el curso de bibliotecas. Entonces recibimos formación o lógicamente es para verse aplicada dentro de los procesos educativos en las instituciones, pero pues aprovechamos para que eso se nos forme. El SENA también da muchas oportunidades para que los docentes mejoren sus actividades pedagógicas y a través de el ICETES, que nos brinda la posibilidad de, digámoslo así, estudiar con créditos condonables. Y la otra situación es que el ministerio pues hace poco hizo grandes esfuerzos para que tuviéramos la posibilidad de acceder a becas condonables, licenciaturas
y en maestrías y doctorados. Pues no todas las personas calificaron para este proceso, pero sí una gran mayoría de maestros, motivando cada vez más la labor docente y dignificando la labor docente. Esa también es una de las formas como se puede mejorar la calidad educativa. Si hay maestros mejor preparados, mejor formados, pues lógicamente van a tener muchas más herramientas para enriquecer esos currículos y prácticas educativas. Ellas son los ángeles del cielo, cuidarán nuestra vida con anhelo. Ellas reviven la esperanza cada día.